Y arrancamos entonces. Bueno, me confirman si están viendo lo que les estoy compartiendo, por favor. ¿Se ve la Sí, señor. diapositiva? Sí, señor. Vale, muy bien. Entonces, bueno, muchachos, vamos a continuar. Ya ustedes expusieron cada uno de los 8 ejes curriculares que construyó el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos. Hoy vamos a profundizar un poco más en cuál es la propuesta que hace el Ministerio de Educación cuál es la propuesta curricular para implementar estos 8 ejes curriculares. Seguramente cuando ustedes preparaban las exposiciones, y yo por eso insistía mucho en decirle, bueno, ¿cómo vamos a llevar esto al aula? ¿Cómo creen ustedes que esto lo podemos aplicar? Entonces, con la exposición que les voy a hacer hoy, espero que esa pregunta quede por lo menos parcialmente resuelta. Entonces, les recuerdo, la propuesta del Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos tenía 3 aspectos importantes de la propuesta. Los ejes generadores o ejes curriculares, que son los 8 que ustedes acaban de exponer, que agrupan buena parte, digamos, de lo que nosotros llamamos las temáticas del área de ciencias sociales, las preguntas problematizadoras, de las cuales ahorita voy a dar algunas orientaciones importantes, y unos ámbitos conceptuales, perdón, es decir, unos conceptos básicos de cada una de las asignaturas que componen el área de ciencias sociales, a partir de los cuales pues se busca, digamos, que los estudiantes se acerquen a esos conceptos dependiendo del nivel de desarrollo del niño y en cada uno de los grados correspondientes. Entonces, comencemos por el final, ¿no? No siempre se empieza por el principio. Y ustedes acaban de exponer estos 8 ejes curriculares, entonces ya saben de qué se tratan, ya saben qué contienen, ya saben cuál es la propuesta que ahí hace el ministerio para que ustedes puedan implementarlas en sus planeaciones. Tenemos entonces las preguntas problematizadoras. ¿Qué es una pregunta problematizadora? Una característica de una pregunta problematizadora es que no se puede resolver con un sí o con un no o con un dato específico, ¿sí? Esas preguntas que uno a veces encuentra en ciencias sociales, por ejemplo, sobre todo en historia, ¿en qué año fue que se descubrió América? Entonces, 1492. Chulito, bien, perfecto. Pero el niño que se aprende de memoria ese dato, esa fecha, pues no, o sea, ¿qué me está diciendo a mí? Cuando el niño me dice que el descubrimiento de América fue en ese año, o que las 3 carabelas eran la Pinta, la Niña y la Santa María, esas preguntas no son preguntas problematizadoras. ¿Por qué? Son preguntas que se responden con un dato específico y no me dan información sobre la verdadera comprensión del niño con respecto al tema. Yo no sé si el niño que sabe que el descubrimiento de América fue en 1492 entiende el concepto de lo que significó el descubrimiento, o el niño que sabe que fueron la Pinta, la Niña y la Santa María, las 3 carabelas, entiende qué estaban haciendo esos barcos aquí en América, por qué llegaron aquí, qué estaba pasando en Europa. ¿Sí? ¿Cuál era la crisis económica que en ese momento afrontaba el reino de Granada en España, los reyes españoles, y por qué tuvieron que viajar a América? Todos hemos escuchado que América se llegó por error realmente de los navegantes españoles, que la razón por la cual le pusieron indios a los nativos americanos es porque no sabían que habían llegado a un continente diferente, creyeron que habían llegado a las Indias, creyeron que le habían dado la vuelta al mundo y no sabían que existía algo entre Europa y Asia dando la vuelta por el Atlántico, por el Atlántico. Entonces, o sea, todas estas preguntas, digamos que deberían suscitar otra forma de preguntar, ¿sí? O sea, en vez de decirle al niño, dígame en qué año fue el descubrimiento de América o cómo se llamaban los 3 barcos donde llegó Colón, es, por ejemplo, bueno, ¿por qué cree usted que se dio el descubrimiento de América? ¿Sí? ¿Qué hacían los españoles viajando por el Atlántico cuando descubrieron este nuevo continente? ¿Por qué llamaron a los nativos de estas tierras indios? O sea, son otro tipo de preguntas que permiten precisamente que el niño empiece a cuestionarse y a buscar más información. Otra característica de las preguntas problematizadoras es que generan más preguntas. Cuando uno le dice al niño, bueno, ¿qué hacía Colón acá? Bueno, pues resulta que ellos estaban buscando una nueva ruta porque digamos, en la ruta de la seda,
que estaba en ese momento tomada por los turcos, por los árabes que estaban en las cruzadas. Entonces, pues no permitía, digamos, que esa ruta circular. Ah, bueno, ¿y quiénes son esos cruzados? ¿Qué pasó con las cruzadas? Bueno, ¿y cómo era eso? Entonces le toca a uno empezar también a entrar a profundizar un poco más en ese tema. Sí, no es tan sencillo como simplemente responder 1492 Pinta Niña Santa María. Las cosas se van complejizando. Involucrar otros conceptos básicos de las ciencias sociales. Entonces, cuando yo hablo del descubrimiento de América, yo tengo que necesariamente hablar de lo que estaba pasando en el mundo. Había una crisis entonces en España. ¿Por qué? Porque España dependía del comercio que tenía con la India y con China por la ruta de la seda. Entonces era la época del mercantilismo, estaban haciendo el mercantilismo, ¿sí? Gran parte de la economía europea dependía de ese comercio. Entonces ellos necesitaban comprar, digamos, esa seda y esos productos que venían de Europa, de Asia, perdón, y tenía que comprarlos con algo. ¿Cuál era la moneda de ese momento importante? El oro. El oro era fundamental, o sea, la posesión del oro era importante para los europeos poderle comprar esos productos. Ah, de razón que cuando llegaron a América y vieron a los indígenas cubiertos de oro, se enloquecieron y dijeron, aquí es donde está, mejor dicho, la solución a nuestros problemas. Ahora vamos a tener oro suficiente para comercializar con la India, con China, pagar nuestras deudas. ¿Sí ven? Entonces ya hay otros conceptos involucrados. Están la economía, la política, porque bueno, Europa en ese momento, digamos, era una monarquía, el Estado monárquico, entonces habían unos reyes, entonces por eso los reyes autorizaron a Colón. Ah, vea pues qué chévere, entonces estamos hablando de política también. Y obviamente estamos hablando de historia, ¿sí? De lo que pasó en esa época. Entonces, fíjense que las preguntas problematizadoras me permiten a mí involucrar otros conceptos. ¿Son interdisciplinares? Pues claro, ya hemos hablado de economía, hemos hablado de política, hemos hablado de historia, ¿cierto? Entonces hay otros fenómenos ahí, incluso de geografía, porque bueno, hasta ahora hemos hablado de barcos y todo eso, pero bueno, muéstrenme un mapa de cómo se veía el mundo en ese momento, ¿cierto? O sea, ¿qué estaba pasando en el mundo en ese momento para yo poder entender cuál era la situación o sea, que, digamos, cómo entiende un niño entonces dónde quedaba Europa, dónde queda el Océano Atlántico, dónde quedan los barcos, cómo llegaron a América, por qué se demoraron tanto tiempo, ¿vale? Entonces, hay esas preguntas problematizadoras son necesariamente interdisciplinares. Deben ser significativas e interesantes. O sea, ¿cómo hacemos para que un niño de quinto grado, de tercer grado, de segundo, se entusiasme por ese tema que yo le estoy presentando? ¿Cómo generamos preguntas que hagan que el niño realmente se interese en ese tema? ¿Sí? Esa es una característica de las preguntas problematizadoras. ¿Por qué le llamaron indios a los indios, por ejemplo? ¿O por qué le llamaron indios a los nativos, mejor, que encontró Cristóbal Colón en América? Entonces, bueno, los niños, ¿qué sabemos sobre los indios? ¿Cuál es la idea que usted tiene de los indígenas? ¿Ha conocido usted alguna vez a un indígena? ¿Lo ha visto? ¿Ha hablado con él? ¿Cómo son ellos? ¿Cierto? ¿Cómo se presentan? ¿Qué tan parecidos somos nosotros a estas personas que se ven ahí en las imágenes como indígenas? Todas estas preguntas deben suscitar en el niño el interés, ¿sí? A veces uno ve preguntas que se les plantean a los niños que incluso a uno mismo no le parecen interesantes, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo pretendemos que los niños se interesen por este tema si las preguntas no suscitan como el interés, como las ganas de indagar y todo esto? Bueno, las preguntas problematizadoras tienen otra característica y es que no tienen respuestas absolutas. Mire, quitémonos de la cabeza algo y es que el profesor hoy ya no tiene toda la información. O sea, los profesores hoy ya somos mediadores. Obvio, tenemos que tener conocimientos básicos, fundamentales en historia, en geografía, en constitución política, pero no somos expertos prácticamente, digamos, no somos abogados para saber todo sobre la Constitución, no somos historiadores, muchos profesores de sociales no somos historiadores para saber todo sobre historia. ¿Qué nos toca hacer? Reconocer primero que no tenemos las respuestas absolutas y no darnos miedo a que los niños pregunten y sobre todo que los niños hagan preguntas difíciles. Si no tenemos las respuestas, pues hay que indagar, hay que seguir buscando, ¿sí? Porque las preguntas problematizadoras no dan, digamos, tranquilidad absoluta en las respuestas. Podemos encontrar respuestas interesantes, podemos seguir buscando, pero seguramente no tenemos todas las respuestas a lo que pasó en el descubrimiento de América.
Todavía hoy se sigue investigando sobre eso, ¿sí? Entonces, pues no tiene que darnos miedo a que los niños pregunten, porque al contrario de lo que nosotros pensamos, si a los niños no les damos todas las respuestas, eso los invita a ellos a que pueden seguir buscando. Tienen que seguir buscando y no se van a satisfacer fácilmente con las respuestas que nosotros les vayamos a dar. Eso es lo interesante de las ciencias sociales, que permiten seguir indagando. Aquí no es simplemente decir que 2 más 2 es igual a 4 y ya se acabó el problema, o que Cristóbal Colón llegó a América en 1492 y punto. Hoy sabemos, por ejemplo, que América, el descubrimiento de América es un mito. A América ya habían llegado los vikingos, por ejemplo, al norte, a lo que hoy es Norteamérica, los vikingos ya habían llegado, porque acuérdense que los vikingos eran navegantes y ellos eran pueblos conquistadores. Lo que pasa es que no, ellos no les interesó llegar a América a colonizar ni a hacer ciudades, porque ellos vivían muy tranquilos en Europa. Ellos llegaron aquí a suelo americano, encontraron algunas comunidades indígenas, les robaron lo que pudieron y se lo llevaron. Y listo, y nunca se pusieron a pensar dónde estaban ni a dónde llegaron ni nada de eso. Entonces, no es cierto que Colón fuera el primer europeo que llega a América, eso es falso. Además, se sabe que, por ejemplo, en las islas en el Pacífico, sobre todo por el lado de Chile, se han encontrado en algunas islas, creo que en las islas de Pascua, si no estoy mal, hay indicios de que probablemente los polinesios ya habían migrado a América también. Entonces, tampoco era que América fuera tan desconocido para el resto del mundo como nos lo hicieron creer en su momento. Todo este tema, digamos, como les digo, es susceptible de seguir investigando, de buscar más datos. Los niños son muy amigos de hacer eso, de buscar en internet. Profe, mire, encontré esta imagen, mire lo que yo encontré. Incluso a veces se les ocurren cosas hasta un poquito salidas de los cabellos, ¿no? Bueno, que fueron los extraterrestres los que llegaron acá. Bueno, en fin, todas esas preguntas por lo menos ayudan a que el niño se interese en el tema, y el papel del maestro sí es ayudar a discernir qué información es correcta, cuál no lo es, y sigamos buscando. Y el otro tema tiene que ver con la evaluación continua. Mire, esa idea que nosotros tenemos de que la evaluación es al final es algo que hay que replantear, ¿no? Entonces, en las planeaciones uno dice, bueno, les explico el tema y todo, y al final hago la evaluación. Es que la evaluación uno la puede hacer desde la pregunta. En las preguntas problematizadoras ya uno empieza a ver qué niños saben, qué saben los niños, cómo entienden, cómo responden este tipo de preguntas, y ya usted está evaluando. Desde el primer momento, desde el momento en que les dice qué saben ustedes sobre esto, ya empezó a evaluar. Entonces, esa es una característica interesante de las preguntas problematizadoras. Y el tercer componente de la propuesta curricular del ministerio es los ámbitos conceptuales. Como les digo, ciencias sociales es un área que está compuesta de varias disciplinas: geografía, historia, democracia, política, economía, etcétera, y cada una de esas disciplinas ha hecho una construcción conceptual a lo largo de mucho tiempo. Entonces, la idea nuestra es cómo acercamos a los niños a estos conceptos que han sido construidos desde la historia, desde la geografía, desde la política, desde la economía, pero al nivel al que el niño se encuentra. Ese es otro error que se comete con mucha frecuencia: no entender el nivel cognitivo del niño, ¿sí? Yo recuerdo una vez una estudiante de formación complementaria me dijo: profe, yo necesito que usted me ayude a hacer una planeación para enseñarles a los niños la prehistoria. Y me acuerdo haberle preguntado a la estudiante, bueno, ¿y para qué grado es? No, eso es para primero. Yo dije, pero ¿usted cómo se le ocurre? ¿Cómo le ocurre enseñar la prehistoria en primero? O sea, primero, el niño ni siquiera ha visto prefijos. Un niño en primero no sabe qué es un prefijo, como para que pueda usted decirle prehistoria, quiere decir antes de la... Eso no tiene sentido. Ahora, el niño de primero todavía tiene una noción muy local de las cosas. El niño puede identificar quiénes son sus papás, quién es su familia, quiénes son sus amigos. Pero ¿cómo le va a explicar usted a los niños, por ejemplo, que unas personas que vivieron hace 50.000 años, o sea, eso no tiene sentido? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, entender el nivel cognitivo en el que se encuentran los niños, comprender el momento en el que se debe enseñar qué temas, ¿sí? O qué tópicos, porque si no, realmente vamos a llenar a los niños de un montón de datos que no entienden. Mire, ese es uno de los graves problemas que tenemos en la enseñanza de las sociales. Los niños están llenos de datos que no logran procesar. Ellos repiten en una evaluación que el descubrimiento de América, que Cristóbal Colón, que los 3 barquitos, pero ¿qué tanto están entendiendo los niños? Muy poco, muy poco. Entonces, la idea es lograr desarrollar
realmente la comprensión de estos conceptos. Pero para eso hay que mirar muy bien en qué momento es que se van a desarrollar y cómo va a ser la estrategia didáctica para hacerlo. Bueno, ahí está, digamos, eso es lo que tiene que ver con la parte psicogenética y con las competencias del niño. O sea, ¿qué es capaz de comprender un niño de 6 años en relación con la historia, la geografía, la democracia? ¿Qué es capaz de comprender un niño de 8, de 10 y de 11 años? ¿Sí? Es diferente y ese proceso hay que respetarlo. Lo otro, no pretendamos enseñar historia como si quisiéramos que los niños fueran historiadores. Esa forma de enseñar y de aprender historia está muy replanteada hoy en día. Esas evaluaciones en las que el niño se paraba y decía, Cristóbal Colón, no sé qué, nació en Génova, Italia, y llegó, bueno, toda esa carreta que le servía al niño para pasar la evaluación, pero el niño no estaba entendiendo absolutamente nada de eso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a veces ver en las izadas de bandera niños, por ejemplo, recitando poemas de Pablo Neruda, y los niños, uno se da cuenta que el niño, por más que se aprendió el poema y por más de que lo recitó, el niño no está entendiendo nada de lo que dice ahí, ¿sí? Hay palabras incluso desconocidas para él, entonces todo eso, digamos, es parte de lo que tenemos que pensar. No vamos a enseñarle a los niños historia o geografía, democracia, como la entendería un geógrafo, un historiador, un politólogo, un economista. Entendamos que son niños de básica primaria, entonces, ¿cuáles son los conceptos que él debe aprender y hasta dónde debe aprenderlo? Eso es parte fundamental de la planeación curricular. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración que valga la pena hacer. ¿Ninguna pregunta? No, profe. Vale, sigamos entonces. Bueno, esto nos lleva al siguiente momento y es las ciencias sociales en Colombia se evalúan con base en un modelo que es el modelo de competencias. O sea, lo que nosotros queremos en los niños, más que llenarlos de conocimientos y llenarlos de datos y de información histórica o de geografía o democracia, es lograr desarrollar en ellos unas competencias. Que para el Ministerio de Educación Nacional hay 3 competencias generales que es importante desarrollar en el niño. La interpretativa, la argumentativa y la propositiva. ¿Qué es la competencia interpretativa? La capacidad que tiene el niño de comprender la información que le estamos presentando, sea a través de texto, a través de imágenes, a través de mapas, a través de canciones, a través de películas. Lo que el niño puede comprender e interpretar es, digamos, el primer nivel de comprensión, que es el desarrollo de competencias. La segunda competencia importante aquí es la competencia argumentativa. Enseñarle al niño a argumentar, a pensar por sí mismo, a dar razones. ¿Por qué crees tú que Cristóbal Colón llegó a América con esos 3 barcos? ¿Qué crees tú que estaba buscando? ¿Sí? ¿Por qué crees tú que los españoles trataban de esa manera a los indígenas? ¿Sí? Esas preguntas llevan a que el niño se cuestione y justifique sus respuestas, ¿sí? Casi siempre las preguntas que le piden a uno, justifique su respuesta, explique por qué tal cosa, son preguntas de carácter argumentativo. Y finalmente, la competencia propositiva es fundamental. Bueno, ¿a ti te parece que los derechos del niño en Colombia no se están cumpliendo? ¿Cuáles son las razones? Y ahora, ¿qué propone? ¿Qué propone usted para que los niños en Colombia entonces no sufran tanto maltrato infantil? ¿Cuál es su propuesta? Diga a ver. Entonces, hay que desarrollar esas 3 competencias en los niños. Esas 3 competencias se enuncian de la siguiente manera: la capacidad de identificar, indagar y explicar, ¿sí? Ahí aparece una definición de competencias que es la que da el Ministerio de Educación Nacional. Yo quisiera que alguno de los presentes me la leyera, por favor. Yo, profe. Hágale. Dar la visión tradicional, recoger y producir información y comenzar a desarrollar competencias para generar y transformar la información en conocimiento. Prueba CIFER 1999, saber. Muy bien. Empecemos por esa última parte. Vamos a buscar transformar la información en conocimiento. O sea,
el hecho de que el niño repita información en una evaluación no me garantiza que el niño tenga conocimiento. La prueba de esa la tenemos nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes, después de una evaluación en la que se han gastado toda la noche memorizando una serie de datos y al otro día va y lo bota en una hoja en blanco y listo? ¿Cuántos de ustedes 8 días después se acuerdan de eso que dijeron en la evaluación? ¿Cuánto de eso que ustedes dijeron en la evaluación realmente es conocimiento que usted incorpora a su mapa mental o a su esquema cognitivo o a su árbol de conocimientos? ¿Cuánto de eso? Gran parte de la queja que hacía en su momento Estanislao Zuleta a la educación básica era que realmente el estudiante salía de bachillerato y no sabía nada. Y uno dice, pero si es que ese estudiante, ¿cuántas evaluaciones presentó de matemáticas? ¿Cuántas de sociales? ¿Cuántas de español? ¿Cuántas cosas no se aprendió? Por ejemplo, en el caso de lengua castellana es una cosa curiosa, porque todos nosotros hemos tenido que aprender un montón de reglas gramaticales, pero cuando uno lo pone en escribir, se saltan de una vez los errores de ortografía, no sabe dónde poner una coma, no sabe cómo hacer un párrafo, no dice, venga, pero usted lleva 11 años, 12 años viendo lengua castellana, ¿qué pasó? Pues que el tema no es recibir un montón de datos, de información, sino es cómo convertimos esa información en conocimiento, cómo lo incorporamos realmente a nuestro mapa mental. Y para eso hay que superar esa visión tradicional de educación. ¿Cuál es esa visión tradicional? Recoger y reproducir información. ¿Qué es una evaluación? Una evaluación es cuando un niño memoriza unos datos, es decir, los recoge en su mente y los bota, es así, los bota en una hoja en blanco y listo. ¿Qué le queda de eso? Nada. Lo que usted memoriza sin haberlo comprendido lo olvida fácilmente. Esa es la verdad. Entonces, ese es el propósito del desarrollo por competencias, superar esa visión. Ahora sí, esta fue una propuesta que hizo el ministerio en ese momento de organización curricular. Entonces, en la parte de arriba aparece lo que son las competencias en ciencias sociales. Entonces las leo, dice, generar una nueva visión de sociedad, economía y cultura desde una perspectiva ético-política de respeto por la vida humana, cuidando el medio ambiente y la participación ciudadana democrática. Si ustedes se dan cuenta, ahí en esa competencia de ciencias sociales están involucradas los 8 ejes curriculares que ustedes acabaron de exponer, ¿sí? Ahí están todo, digamos, toda esa visión global que se supone que las ciencias sociales tienen que dar. ¿Para qué enseñamos ciencias sociales? Pues para transformar la sociedad, para transformar el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Pues porque no está bien. Porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad injusta, excluyente, es una sociedad que discrimina, que no respeta las diferencias, es una sociedad violenta. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esa sociedad? Pues con la educación. Y ahí el área de ciencias sociales es fundamental en comenzar a construir esa visión de futuro que necesitamos desarrollar en los niños. Entonces, en la parte de arriba aparece la competencia que, como les digo, se especifica en los 8 ejes curriculares que ustedes acabaron de exponer. Ahora, esa competencia se ve ramificada en 4 competencias que en su momento el Ministerio de Educación Nacional nos presentó. La competencia cognitiva. ¿Cuál es la competencia cognitiva? El qué. ¿Qué es lo que yo voy a enseñarles a los niños? Lo que nosotros llamamos el concepto o lo que a veces llamamos el tema. Entonces, ahí está ¿qué? Manejo conceptual y sus aplicaciones en ámbitos, conceptos disciplinares, contextos particulares. Todos los conceptos que nosotros necesitamos enseñarle a los niños hay que ponerlos en esa columna. Entonces, el concepto de democracia, el concepto de, digamos, de área geográfica, el concepto de economía, el libre cambio, proteccionismo, dictadura, democracia, república, etcétera. Todos esos conceptos de las ciencias sociales tienen que ir en ese aspecto del qué. Eso es lo que yo voy a enseñar, los conceptos. Ahora, competencia procedimental, el cómo. Resulta que las ciencias sociales no caen del cielo. Hay personas de carne y hueso, científicos sociales, que han dedicado su vida a construir conocimiento. Pero el conocimiento, para poderlo adquirir, hay que aplicar un método, en este caso el método científico-social. Entonces, los científicos sociales tienen
o han desarrollado unas técnicas, unos procesos, unas estrategias para buscar, seleccionar, organizar la información, decodificarla y presentarla. Es lo que hace un investigador, por ejemplo, cuando escribe un artículo, cuando hace una ponencia, cuando escribe un libro. Entonces, nosotros también tenemos que acercar a los niños a esos métodos de las ciencias sociales, que, por ejemplo, aprendan a buscar información. Mira, uno de los errores más comunes que cometemos nosotros los maestros también, en primer lugar, y los estudiantes, es no saber referenciar las fuentes de información. Hoy en día la gente dice, todo se consigue en Google, eso en Google está toda la información. Sí, pero la gente no sabe buscar. O sea, no es que cualquier información me sirva a mí, hay fuentes confiables. Por ejemplo, la información que yo saco de Wikipedia no es información confiable, ¿sí? Hay datos que yo puedo obtener en Wikipedia, sí, pero si yo quiero hacer un trabajo serio de investigación, yo no puedo poner a Wikipedia como fuente de información. Por una razón muy elemental, porque Wikipedia, todo el mundo mete mano allí, todo el mundo puede entrar. Yo puedo abrir un perfil en Wikipedia y decir un montón de cosas sobre la batalla del Pienta y resulta que yo no soy experto en ese tema y de pronto digo un poco de mentiras. Pues esa información va a aparecer en Wikipedia por un tiempo, hasta que alguien más entre y me diga, usted es mentiroso, eso no es cierto, la verdad es esta. Pero la gente que hace normalmente busca en Wikipedia y resulta que la información que usted está copiando de ahí probablemente sea la de un tipo despistado como yo que acaba de decir cualquier cosa, ¿sí? Ha pasado con mucha frecuencia. Entonces, aprender a buscar información, a identificar fuentes confiables, a ayudarles a, mire, los niños pueden hacer investigaciones pequeñas desde primaria, claro que sí. Hay que enseñarles, por ejemplo, a que tomen nota, a que, digamos, tomen una fotografía de un lugar emblemático, por ejemplo, del pueblo, hagan una descripción, entrevisten a una persona para obtener información, enseñarles a los niños que no todo está en los libros. Las personas son fuente de información primaria también, ¿sí? Existen fuentes orales del conocimiento, fuentes ancestrales. Entonces, yo puedo hacer una entrevista, puedo tomar una fotografía, puedo recuperar, por ejemplo, un objeto y a partir de ese objeto hacer un análisis de la información que me está entregando. En fin, todo eso tiene que ver con el aspecto procedimental. Hay una competencia que se llama interpersonal, que el ministerio en ese momento la llamaba socializadora. ¿Qué es eso? Son las actitudes que deben tener los niños para interactuar y comunicarse con otros. Es esta capacidad que debemos tener los seres humanos de hacer trabajo en equipo, de organizarnos, de pensar en el otro, de convivir, ¿sí? Parte de los problemas que estamos teniendo en este momento es que esa competencia interpersonal se está resumiendo o reduciendo simplemente a una interacción por Internet, cosa que me parece a mí bastante delicada. Estamos perdiendo esa capacidad de socializar. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos, ¿no? Por el tema del distanciamiento y el aislamiento de la pandemia. Y la competencia intrapersonal, es decir, hacia adentro de la persona, a nivel valorativo. Entonces, competencias como la empatía, ser capaz de ponerse en los zapatos del otro, experimentar las emociones que el otro tiene, ser capaz de reflexionar frente al conocimiento que yo tengo y frente a lo que estoy aprendiendo de los demás. Entonces, en términos resumidos, digámoslo así, esta es la propuesta curricular que hace el Ministerio de Educación Nacional. ¿Cómo se ejecuta? Aquí les voy a mostrar un modelo, un ejemplo de cómo podríamos hacer ese ejercicio. Entonces, alguien que me lea, por favor, este esquema, si es tan amable. ¿Quién lo lee? No me digan que estoy hablando solo, no me asusten. Yo, profe. Dale, No, listo, la escucho. espere, bueno. De Profe, arriba espere para que no abajo alcanzo a y de ver ahí. izquierda a derecha. Listo. Pero espere porque no alcanzo a ver casi. Esto ya. Eje curricular número 8. Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. Pregunta problematizadora. Bueno, fotografía. Una manada de elefantes. Entonces, ¿qué tienen en común los animales que aparecen en la fotografía? Observa al elefante más pequeño. ¿Crees que necesita que los más grandes, de los más grandes para estar bien? ¿Por qué?
Bueno, entonces después dice el grado. Ámbitos conceptuales sugeridos. Entonces, ¿qué es una comunidad? ¿Qué es la familia? Y después dice competencias sugeridas. Entonces, en cognitiva, identifico algunas características de comunidades a las que pertenezco. En procedimental, explico algunas características de la familia como comunidad a la que pertenezco. Valorativa, reconozco la importancia de la convivencia en la comunidad familiar. Y socializadora, reconozco la importancia de la convivencia en la comunidad familiar. Muy bien, Karen, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Bueno, fíjense que aquí ya hay un acercamiento a la planeación. Es decir, aquí yo tomo ese eje curricular, tomo unas preguntas problematizadoras. Fíjense que esas preguntas me llevan precisamente a que el niño indague en qué tanto sabe, cuáles son sus presaberes. Fíjense que ahí aparecen unos ámbitos conceptuales, ¿sí? El concepto de comunidad y de familia. ¿Por qué comunidad y familia? Como a partir de unas preguntas como tan elementales. Ah, pues que estamos hablando del grado segundo, ¿cierto? No le vamos a decir al niño de segundo, define el concepto de familia. No, o sea, esas cosas todavía no están para el grado segundo, ¿cierto? Y unas competencias cognitivas, procedimentales, valorativas y socializadoras a partir de esa información. A continuación, entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo organizaría yo una secuencia didáctica, digamos, con esa información. Ahí aparece el tópico, entonces pertenezco a una comunidad, ese es el tema, por decirlo así, aunque tópico es más pertinente. El grado segundo, unidad primera, es importante siempre referenciar de dónde tomamos la información, ¿no? Ahí en este caso esto está tomado de Interactivos Sociales, segundo, Editorial Santillana, 2011, Bogotá. Preguntas problematizadoras con base en esa información. ¿Qué tienen en común los animales que aparecen en la fotografía? Entonces los niños me van a empezar a decir, ay, son unos elefanticos. ¿Y qué pasa con esos elefanticos? Ah, bueno, que parece que son como los hijitos y parecen que son como las mamitas y los papitos los que los están cuidando. Bueno, en fin. Observa los elefantes más pequeños. ¿Crees que necesitan de los más grandes para estar bien? ¿Sí o no? Todos de pronto en algún momento hemos visto documentales en las que en las sabanas de África las elefantes se ponen alrededor de los elefanticos chiquitos porque los leones o los tigres los cazan y los matan, entonces para poderlos defender. Si no estuvieran los papás grandes, entonces pues obviamente los comerían a los chiquitos, que es como a veces ocurre. Listo. Y aquí con eso los niños empiezan a preguntar y el niño de que dice, uy, sí, yo una vez vi un elefante, uy, sí, que no sé qué tal cosa, y ahí empieza. Mire, lo más maluco que uno puede hacer como profesor, sobre todo en el caso de los niños, es que cuando los niños empiezan a preguntar y entusiasmarse, de una vez uno les cierra la boca. Bueno, listo, ya, suficiente, pasemos al otro momento. No, pues también uno como profesor tiene que aprender, digamos, incluso a medir esos momentos, ¿no? O sea, si el niño está entusiasmado con esa foto y está contando que él también conoció animalito, a ver, ¿qué otros animales conocen ustedes? ¿Y cómo son las crías? ¿Y cómo se... Ah, bueno, y ustedes ven que se comportan en comunidad así. A ver, explíquenos, cuéntenos. O sea, ese momento de indagación es fundamental, porque ahí es donde logramos atrapar al niño, ahí es donde logramos ganar su atención, ¿cierto? Si de una vez ponemos Tener preguntas que, a ver, paciencia. diga cuántos animales hay, señora, Y dígame. tener paciencia. Sí, claro. Ah, no, eso sí, si uno es profesor, sobre todo de primaria, mejor dicho, si es profesor, uno tiene, la paciencia es una de las virtudes, digamos, que uno debería tener, ¿no? Pero ahí en ese momento es donde o ganamos o perdemos a los niños. Si los dejamos que participen, que hablen, que nos expliquen, que saben ellos y vamos tomando apuntes, ahí vamos haciendo una es la evaluación diagnóstica. De una vez sabemos qué tanto sabe el niño, incluso medimos eso, el nivel de participación. Hay unos niños que desde el principio de una vez quieren participar, quieren contar, hay otros que no quieren hablar, busquemos la forma de que ellos también participen, etc. Entonces, ese es el primer momento donde aparecen las preguntas problematizadoras. Luego, los ámbitos conceptuales, los conceptos que necesitamos que los niños comprendan al nivel de segundo grado. ¿Cuáles son esos conceptos que necesitamos que el niño aprenda? Familia, comunidad, colegio, barrio, comunidad urbana, comunidad rural. Fíjense lo que les estoy diciendo. Son conceptos a partir de lo que el niño puede ver de forma inmediata. ¿Cuál es el primer concepto de comunidad que el niño tiene? Su familia, papá, mamá, hermanos, tíos, la gente con la que él viva.
Cuando el niño comprenda que eso es una comunidad, vamos a un ámbito un poquito mayor, el colegio. Ah, entonces mis compañeritos del salón, mis compañeritos del colegio, de la primaria, pues en fin. El barrio, aquí también hay otra comunidad, los niños que salen, juegan, bueno, en fin, ahora no se puede, lo que sea. Comunidad urbana y rural. Fíjense que esto va subiendo, ¿no? No, o sea, no empecemos por comunidad rural y urbana si el niño todavía no entiende el concepto de comunidad, familia, colegio, barrio. ¿Sí me entienden? Esto va de forma progresiva. En el libro que yo estoy tomando como referencia, eso aparece en la página 9, donde dice, en esta unidad aprenderemos esto. Con, ejemplos de competencia cognitiva, ¿sí? Es decir, la competencia que busca precisamente desarrollar esos conceptos. Identifico algunas características de las comunidades a las que pertenezco. Entonces el niño va a señalar con una línea a qué, por ejemplo, a la niña que aparece arriba en el primer cuadro, a qué comunidad pertenecería. Entonces una niña indígena, vamos a ubicarlas en ese grupo, un niño campesino, una niña de la ciudad. Esas imágenes son solamente un ejemplo, ustedes podrían poner otras, buscar otros ejemplos para que el niño comprendiera características. Esto tiene que ver con el tema de identidad cultural, ¿sí? De una vez, si uno ya tiene claro los 8 ejes curriculares, de una vez empieza a identificar, ah, esto tiene que ver con identidad cultural, podemos meterlo por ahí en ese tópico. Otro ejemplo de competencia interpretativa, colorea, sea con carita feliz o carita triste, los siguientes enunciados. El niño tiene que saber qué es un enunciado, pregúntenle si el niño sabe. Ah, que el niño no ha visto eso en español, pues explíquele. Es que, mire, esa es otra cosa, ¿no? Hay estudiantes que le dicen a uno, por ejemplo, si yo le corrijo ortografía a un niño, profe, pero esta clase no es de español, esto es de sociales. ¿Y en qué idioma nos estamos comunicando? A ver, ¿en qué idioma? Pues en castellano. ¿En qué idioma está escribiendo usted? En castellano. Entonces, ¿la ortografía no es importante en las ciencias sociales? Pues claro que sí, ¿sí? Pues desde luego, es que el español no es una materia aislada. Aquí también es necesario empezar a trabajar las competencias comunicativas, que son transversales. Entonces, ¿la comunidad urbana se encuentra en el campo, sí o no? Pero el niño ya sabe qué es urbano, sabe qué es rural. Familia, colegio y barrio son ejemplos de comunidades. Vamos a ver si el niño lo sabe o no lo sabe. Tradiciones y costumbres de todas las comunidades son iguales. ¿Qué tanto comprende el niño el concepto de diversidad? Etcétera, etcétera. Competencia procedimental. Vamos a hacer un pequeño proceso de investigación. Vamos a enseñarle al niño a usar una ficha para recolectar información. Explico características de la familia como la comunidad a la que pertenezco. A ver, usted va a llenar esta fichita con sus papás, a ver, como si usted fuera un investigador social, como si fuera un encuestador. Entonces vamos a ver, mi familia está compuesta por ¿cuántas personas? Pregúntele a su mamá, que ella debe saber. ¿Quiénes son ellas? Escriba los nombres. Mi mamá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama mi papá? ¿En qué trabajan? ¿Qué es lo que les gusta? Y aquí ya estamos haciendo una ficha para recolectar información, recolectar datos. Esto es una competencia procedimental. Plantea y actúa. Busca una fotografía de tu familia y pégala en una hoja en blanco. Escribe los nombres de las personas que allá aparecen, escribe acerca del momento divertido que haya compartido con ellas. Competencia procedimental. Valorativa. Reconozco la importancia de la convivencia en la comunidad familiar. Entonces colorea con rojo, con negro, con azul, con el color que tengan. Todas las familias son iguales, pues tienen las mismas características. Si eso es verdadero, coloréelo. El amor y el respeto unen a los miembros de la familia, cada familia es única, la familia aprende normas y valores para convivir, etcétera, etcétera. Y finalmente, parte también de la competencia valorativa, analizar este problema. Daniel está muy triste, ayer peleó con su hermana Margarita, todo empezó porque no se pusieron de acuerdo sobre qué programa de televisión ver. Ella quería dibujos animados, mientras que él prefería ver un documental sobre animales de la selva. Escríbele un mensaje a Daniela y cuéntale cómo podría solucionar este conflicto con su hermana. Ten en cuenta las normas de convivencia familiar. Entonces, fíjense que en este ejercicio estamos desarrollando en el niño esa capacidad de valorar dilemas morales. Bueno, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo resolvemos ese problema tan común en las casas? Sobre todo ahora que estamos todos en la casa. Bueno, yo quiero ver un programa, hay un solo televisor, el otro quiere ver otra cosa, ¿qué hacemos? ¿Sí? Lamentablemente con el tema de los celulares, me parece a mí que ese tipo de dilemas ahora es, bueno, ¿en qué momento nos encontramos para charlar? Porque cada uno está en un mundo diferente y eso dificulta la interacción entre las personas. Bueno, otro ejemplo de competencia socializadora. Reconozco la importancia de la convivencia en mi comunidad familiar, marco con una X la respuesta correcta. Los padres tienen el deber de educar a sus hijos, conseguir dinero, cuidar y proteger, viajar el fin de semana.
Los niños, ¿qué responsabilidad tienen? Ver televisión todo el día, colaborar en casa, jugar en el parque, respetar a sus hermanos, etcétera. Bueno, y ahí pues termina con una actividad de apareamiento en la que los niños relacionan una frase con la otra. Bueno, hasta aquí lo que yo quería mostrarles a ustedes era un ejemplo de lo que el Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando o propuso en ese momento como la estructura para una planeación en ciencias sociales. Ahora sí quiero escucharlos a ustedes, quiero que me digan qué dudas tienen, qué inquietudes les surgen en relación con esta propuesta curricular que hace el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos. Los escucho. Levanten la manita, por favor. Ustedes saben cómo se levanta la mano y les voy asignando el uso de la palabra. ¿Quién arranca? Bueno, aquí tenemos a Karen y luego a Laura. Entonces, Karen, ¿cuál es su punto No, de pues a vista? mí me parece que, pues así como, ¿cómo le digo yo? Lo que establece, lo que está, ay, espera, es que se me fue la palabra. Ay, sí, es que se me fue esa palabra, lo que establece. Bueno, esos lineamientos me parecen que están bien establecidos, pero también todo va dependiendo. Digamos, yo la pregunta que iba a hacer, bueno, ese tipo de preguntas, como que ese trabajo, por decirlo así, que usted nos acabó de mostrar, ¿para qué grado iría? ¿Segundo? Sí, sí, señora, para segundo. Pero entonces, bueno, es ahí donde voy yo. Entonces, pues sí, pero digamos en el caso de que, es que eso también a veces como uno profesor como que se le dificulta, y he visto, y lo digo más que todo es como por el caso de mi hermana. En segundo grado, digamos, yo llego y le coloco ese trabajo al niño, y es que, o sea, por parte, digamos, de lectura, puede que esté, o sea, digamos, el niño va a estar, el niño que, digamos, si no sabe leer o algo así, entonces como que ahí siempre es donde se complica, y por eso es que el niño a la hora, digamos, como de participar en clase, de muchas cosas más, por eso se abstiene, ¿sí? O sea, como que no participa ni nada de eso, es siempre por el simple hecho de que no está, o sea, de que no, o sea, no sabe leer, por decirlo así. Sí, entonces como que uno de maestro le toca mirar mucho eso. Vale, Karen, muchas gracias. Vamos a escuchar a Laura, Laura Orduz. A Mayeli, profe. Ah, vale, Mayerly, la escuchamos. Profe, pues yo colocándole atención a todo lo que usted iba diciendo y todos los puntos que tratamos, o sea, no sé si es la palabra, ¿no? Pero la voy a decir porque no tengo otra en la cabeza. O sea, todo esto incita mucho como a la investigación, o sea, como a meter los niños en el cuento de la investigación. Entonces, o sea, esto se trabaja desde el preescolar, o sea, por lo menos incitarlos a ellos como a la investigación, a indagar, o sea, todo esto va desde el preescolar o eso se debe empezar en un grado específico, porque yo veo que todos estos lineamientos y todo eso, o sea, como que lo que quieren es que los niños, como dice uno vulgarmente, pues no traguen enteros, ¿sí? Pues como para no hacer esas mentes tan manipulables que infortunadamente pues uno ve hoy en día. Pero entonces esto es manejable desde el preescolar. Vale, Laura. Anoto acá su pregunta y ya les Profe contesto. Mayerly. Ay, perdón, Mayerly. Dios mío, señor. Sí, Mayerly Ahí como Miladis Gómez Gómez, ¿cierto? Ahí yo digo que complementándole a mi compañera que Vale, Karen. sí, que yo digo que complementando lo de mi compañera que todo eso, digamos, eso es elemental, si ella dice que como que pongan en experimentación o algo así, de que ellos sí tengan como que puedan hacer más preguntas, por decirlo así, toda esa cuestión, pero todo también va dependiendo de la motivación del maestro, digamos, como el maestro le pueda, digamos, en la parte de que, donde yo intervine, que dije lo de la paciencia, digamos, uno a veces como maestro tiende, o sea, pues a mí me pasó en la práctica de 11,
Que yo que, pues es que digamos como tantico estrés que me dio, entonces, pues sí, yo como que al niño, a los niños los retuve, como que, o sea, no los escuché y entonces como que eso es lo que los hace ver a los niños, o sea, de que las cosas son más como aburridas, por decirlo así, como que en este caso, digamos, las ciencias sociales, uno tiene que buscar maneras para que, o sea, formas o sí, o sea, formas de que ellos vean como eso, o sea, algo que importa, que realmente importa para la vida de ellos, sino algo así como de aprender ahí por aprender y listo, y ya, y se le olvidó después. Vale, Karen, muchas gracias. Aquí tiene la mano levantada Sharon. Entonces, escuchamos a Sharon. Los que vayan a participar, por favor, levantan la mano. Y el que ya ha dejado de participar, entonces baja la manito. Sharon. Pues yo pienso que más que, o sea, mi opinión personal, no sé si esté bien, que lo que debemos tener muy presente es la forma y el saber enseñar a los niños. Tampoco nos debemos como centrar solo en tres estudiantes y dejar al resto por fuera. Hay que generar la participación de todos para que ellos encuentren el interés de la clase. También, o sea, los niños son muy como interactivos y quieren estar molestando, haciendo de todo. Entonces, lo que tenemos, estos lineamientos nos ayudan como para influenciar a los estudiantes a que, como buscar una forma de, de que ellos se concentren y se les facilite más acoger las cosas. O sea, no simplemente darles como la teoría, sino buscar la manera de que entiendan los conceptos. No sé si me hice entender. Bueno, más o menos, sí. Bueno, ya yo voy tomando aquí apuntes y ahorita pues doy las respuestas a las inquietudes que ustedes tienen. En el orden sigue Cristina. No sé si Mayerly todavía vaya a opinar ahorita porque tiene la mano levantada. Entonces seguiría Cristina, Julián y Fabián Madero. Cristina. Profe, pues como complementando un poquito como el punto de vista de Sharon, y es que ella dice algo muy importante, y es que a veces uno como profesor comete un error muy grande y es esto, como tener como un poco de preferencia, ¿sí? Y a veces trabajamos con los estudiantes que más participan, pero no nos damos cuenta de que nosotros como profesores debemos que implementar acciones, cosas, por ejemplo, mediante el juego. Pues Sharon decía que a veces unos niños son como muy interactivos. Ellos por lo general aprenden mucho mediante el juego y pues los niños ellos siempre quieren estar jugando, que con los compañeritos, compartiendo. Entonces, es de, por ejemplo, a enseñarles a ellos por medio de juegos, ¿sí? Implementar muchas cosas que les generen a ellos interés, porque a veces las clases se tornan de pronto muy aburridas, como decía Sharon, enseñando mucha teoría y a los niños, pues, en esa edad no les entra tanto eso, sino más bien cosas didácticas y lúdicas. Muy bien, Cristina, muchas gracias. Escuchamos ahora a Julián Pinzón. Bueno, profe, pues yo también pues cogería lo que mi compañera Sharon y Cristina dijeron, pero yo quisiera también como formular una pregunta es, bueno, sí, como en escuelas nuevas, el tema es que mandan es guías, por ejemplo, bueno, esto es lo que se va a ver en sociales, entonces como los profesores dicen, bueno, mijito, entonces usted, aquí está la guía, entre más rápido acabe, ya puede graduarse. Pues ahí pues yo tengo desde experiencia, es que eso me hacían. Yo, bueno, tome y termínela. Después sigue con el módulo 2. Entonces, pues eso sería correcto, incorrecto, profe, ya que pues eso es lo que manda el gobierno, pero entonces ahí la profesora, ¿cómo lo enseñaría? Vale, Julián, aquí acabo de escribir su pregunta que me parece fundamental. Ya ahorita la contesto. Voy a contestar voy a escuchar mejor, dos más que tienen la mano levantada y ahorita empiezo a contestarles
uno a uno lo que ustedes han dicho. Entonces, Fabián, y terminamos esta primera ronda con Diana Carolina. Bueno, pues mi punto de vista sería que, digamos, lo que algunas compañeras dijeron, es que pues hay ciertos profesores que le dan como más participación a los estudiantes que participan más y entonces dejan a los que no tienen, o sea, digamos, que no confían en ellos mismos, o sea, no participan ni nada, sino porque ellos tienden a tener que dirán, no, si digo algo mal, se van a reír y todo. Y entonces, pues yo pienso que como los profesores deberían darle esa oportunidad a esos estudiantes y que pues ellos como a través del juego aprenden más ¿qué? Y pues digamos la clase no va a ser tan aburrida porque ellos van a estar como van a estar interactuando entre ellos mismos, ¿sí? Pues ese sería mi punto de vista, profe. Vale, Fabián, muchas gracias. Y terminamos con Diana Carolina por ahora. Diana. Bueno, profe, haciendo un global de todo lo que mis compañeros dicen, yo tengo la oportunidad de tener a mis hijas y hay algo muy particular, ¿no? Y es esto, que muchas veces se van a la teoría. Entonces, a ellas les mandan una cantidad de guías y muchas veces no hay una explicación de esas guías. Entonces, ¿yo a qué vengo? A que uno como docente primero tiene que dar una explicación ante el tema que va a dar, profe, porque es difícil que un estudiante coja una, dos, tres guías o unos módulos y vayan a hacerlo cuando realmente no tienen una idea. Entonces, ¿a qué va? Sí, gracias a Dios existe la máquina del internet donde podemos buscar cantidad de cosas espectacularmente, pues porque podemos guiarnos por ella. Pero qué bonito que el docente nos dé la explicación. Por ejemplo, como usted lo hace, usted da una explicación del tema y cuando nosotros vamos a realizarlos, pues ya tenemos la idea. Ah, bueno, el profe dijo esto, yo me acuerdo que dijo esto, que con estos gestos produjo, o sea, como una captación en la mente de uno. Entonces uno dice, ah, listo, entonces ya sé cómo va eso. Pero entonces yo a veces me pongo a pensar aquí con mis hijas, bueno, a ellas le colocaron cantidad de trabajos y ¿a quién me toca? Pues a mí y averiguar por el internet. Y entonces, pues eso también hace mucha falta de que el docente explique las cosas muy bien para que el estudiante le quede. Porque mire, profe, ustedes explican según el docente que sea, ¿no? Pero ustedes se explican, y lo digo a nivel en general con todos, porque a mí me ha pasado que pues la mayoría de los docentes se explican y no le va a quedar a uno todo, profe, en la mente, pero sí le queda pequeñas o le quedan partes de los gestos, de todo lo que ellos hacen y ahí va aprendiendo y le va a entrar uno, como usted dice, al mapa mental que uno tiene y todo eso va quedando, todas esas ideas que ustedes dan van quedando en la mente para uno después exponerlas al público, a los estudiantes o lo que queramos explicar. Ese es mi punto de vista. Vale, muchas gracias, Diana Carolina. Estoy aquí tomando aquí nota de lo que ustedes están diciendo para poderles contestar. Bueno, entonces ya hasta ahí ustedes han dado unas opiniones. Yo quiero que le presten mucha atención a esto que les voy a decir ahorita. Bueno, primero, yo terminé precisamente explicando eso que menciona Karen, y es sobre el tema de la lectura. Efectivamente, sobre todo en los primeros grados, en primero y en segundo, uno todavía encuentra, digamos que los niños apenas están afianzando su comprensión del lenguaje. Algunos de ellos todavía no leen bien, todavía no escriben bien. Entonces, por eso es fundamental que nosotros cuando planeemos una actividad de sociales, número uno, tengamos en cuenta estas orientaciones que está dando el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? O sea, tengamos muy claro cuál es la meta, qué es lo que nosotros queremos desarrollar en los niños. Mira, en los lineamientos, y de pronto algunos de ustedes lo han mencionado, todavía no aparecen los grados. O sea, aquí yo miro, por ejemplo, el eje curricular número 8 y yo digo, bueno, ¿cómo trabajaríamos ese eje en primero? ¿Cómo lo trabajaría en tercero? ¿Cómo en quinto? Los lineamientos no me dicen eso. Hay otro documento que vamos a empezar a leer
en la próxima clase, bueno, vamos a empezar a leer desde ya y la próxima clase lo expongo la primera parte, que es el de los estándares. Ya en los estándares el ministerio sí nos dice, mire, de primero a tercero el niño necesita desarrollar estas acciones de pensamiento, cuarto y quinto, sexto y séptimo, etc. Y en los DBA es mucho más específico. Estos son los DBA de primero, estos son los de segundo, estos son los de tercero. Entonces, no se preocupen que eso para allá vamos, mejor dicho. O sea, esa pregunta todavía no se las puedo resolver hoy, pero sí vamos, cuando vayamos mirando esos documentos de política educativa, vamos resolviendo eso. Pero para concretar con Karen, yo les decía, si el profesor de sociales pone una guía, un trabajo y se da cuenta que el niño no entiende, pues es el momento de reforzar ese trabajo en cuanto a comprensión de lectora. Mire, por experiencia propia, algunos de ustedes han sido alumnos míos en un 10º grado y fíjense lo que yo siempre les digo para la preparación de las pruebas de estado, sobre todo en lectura crítica. Chicos que llegan a un 10º grado y todavía no saben, no han aprendido, digamos, a comprender lo que uno supondría, digamos, que deberían ser procesos de lectura normales en un estudiante de un 10º grado. O sea, esto es un tema serio, o sea, algo está pasando algo en nuestro sistema educativo, que los muchachos están saliendo graduados sin saber leer bien, o sea, no tienen competencia interpretativa, pero de sociales podíamos hacer eso. Miren, de pronto, no sé si algunos de ustedes han sido alumnos míos en octavo, noveno, yo creo que sí. Ustedes se acuerdan, sobre todo en noveno, yo les fregaba mucho la vida con la lectura. Vamos a leer este fragmento, ¿qué significa esta palabra? Ah, no la conocen, búsquenla en el diccionario. Yo insisto mucho en eso. Ay, pero es que usted no es profesor de español, pero Karen lo acaba de decir. Yo no le puedo, o sea, si el niño no sabe leer y yo necesito desarrollar en él un taller de sociales, pues me toca enseñarlo a leer leyendo sociales, enseñarlo a escribir escribiendo en sociales, pero la competencia comunicativa, tanto producción escrita como comprensión lectora es fundamental. Si el niño no tiene esa competencia, no va a comprender sociales. Es así de sencillo. Con respecto a la pregunta que hace la compañera, ahora me escapó el nombre, Jenny, me parece que fue la que preguntó Mayerly. esto. Mayerly, en relación con el preescolar. Mira, recuerden que hay unos lineamientos específicos para el preescolar, entonces ahí sí yo los invito a que miremos esos lineamientos también, porque en el preescolar todavía no se ven asignaturas, no se ven áreas, ¿cierto? Hay unas actividades rectoras. Señora. Sí, profe, Vale, si quieres termino esta explicación y ya te escucho, ¿vale? Hay unas actividades rectoras que los niños tienen para el preescolar, pero no son asignaturas, no son áreas. Entonces, las áreas propiamente dichas empiezan en primero primaria. Por eso los lineamientos, los estándares y los DBA comienzan en primero, ¿sí? De primero en adelante es que se construye. Para el preescolar hay unos lineamientos diferentes. Sin embargo, usted también hablaba de la necesidad de que los niños empezaran a hacer procesos investigativos. Como les digo, mire, es una de las competencias que tenemos que desarrollar en sociales, es la competencia procedimental, el ámbito procedimental. Que el niño aprenda a hacer pequeñas consultas, pequeñas investigaciones, pequeños proyectos. Eso le ayuda al niño no solamente a, digamos, a desarrollar ese ámbito conceptual de la parte procedimental, sino que incluso también hace que el conocimiento sea un poco más entretenido. Algunos de ustedes lo decían, todo no pueden ser conceptos, todo no puede ser, digamos, copiar todo lo que el profesor diga. También el niño necesita hacer otro tipo de trabajo. Por ejemplo, bueno, un ejercicio que hicimos con los estudiantes en un proyecto hace algunos años con los estudiantes de noveno fue, vamos a hacer historia local. Vamos al barrio, busque un lugar emblemático del pueblo, tómele fotografía, por ejemplo, al monumento que está en la Plaza Central, averígüeme quién era ese señor, busque a alguien en el pueblo que sepa información sobre él. Eso le cambia un poquito también la visión de que todo se aprende en el salón de clase. Eso no es cierto. El niño puede con una cámara fotográfica aprender muchas cosas. Tomar una fotografía, a ver, identifique ahí cómo es el rostro de la persona, parece, o sea, cómo se muestra, por qué cree usted que ese personaje está en la plaza central, qué podemos averiguar sobre él. Y ahí los niños entran en una dinámica de investigación, ahí se están volviendo investigadores también. Bueno, con relación a lo que una estudiante decía, es necesario
tratar de pensar en las planeaciones en todos los niños y no solamente en algunos. Ella mencionaba que hay profesores que se centran solamente en los que más participan. Resulta que a mí me ha pasado, ustedes saben que yo acostumbro mucho a hacer este tipo de conversatorios y claro, en los conversatorios participan casi siempre los mismos. Y resulta que hay niños que no les gusta participar o incluso les da pena y sienten que no son buenos participando en estos espacios, pero por ejemplo son muy buenos escribiendo. Entonces, me pasó la semana pasada que hice un conversatorio con los chicos de octavo y una mamita me llamó y me dijo, profe, el niño estuvo atento a la clase, hizo la tarea, todo muy bien, pero en el momento de contestar se asustó y no supo qué decir. Pues, hombre, uno tiene que como profesor también entender que primero, pues cada estudiante tiene una habilidad distinta. Segundo, que hay diferentes maneras de evaluar. Una forma de evaluar es la participación en clase, pero hay otra forma de evaluar el trabajo que uno les pone a los niños. Por ejemplo, digamos, producción escrita. Hay niños que escriben muy bien, aunque no se expresen de forma oral. Hay niños que son mejor. Por ejemplo, ese ejercicio que hicimos de las exposiciones. Algunos de ustedes, por ejemplo, hicieron unos esquemas muy interesantes, muy chéveres, y utilizan, por ejemplo, herramientas digitales, saben manejar muy bien el Canvas, digamos, se preocupan por mostrar una infografía que se vea bonita, que sea agradable. Eso es otra habilidad, ¿sí? Y de pronto otros no la tienen, de pronto dicen, no, más bien si quiere yo le cuento el cuento, yo se lo cuento, pero a mí no me ponga a hacer una infografía porque no es mi habilidad. Sí me hago entender. Entonces, es importante que nosotros como profesores también aprendamos a evaluar lo que Howard Gardner hablaba de las inteligencias múltiples, ¿sí? Es decir, diferentes tipos de habilidades en los estudiantes. No todo se evalúa de forma cognitiva, eso es una cosa importante, y eso es un principio del aprendizaje significativo y también de la teoría de las inteligencias múltiples. No todo se evalúa de forma cognitiva, hay cosas que se evalúan de forma procedimental, de forma valorativa, de forma socializadora, utilizando diferentes tipos de herramientas. Bueno, bueno, esta indagación que hizo Julián me pareció muy interesante cuando él habla sobre el tema de escuela nueva. Yo tengo una idea diferente de lo que es escuela nueva, ¿no? Se supone que la escuela nueva lo que se hace es, al ser escuela multigrado, precisamente el estudiante hay que priorizar los aprendizajes de él, contextualizarlos de acuerdo, digamos, al lugar donde se encuentra, y sobre todo la construcción del aprendizaje debe ser más colectiva. Entonces podemos trabajar un solo tema, un tópico, pero entonces como hay niños de diferentes grados, entonces ¿qué es lo que sobre este tema, qué voy a enfatizar en el niño de quinto, en el niño de tercero, en el niño de primero, qué parte, digamos, se debe trabajar también con, digamos, un modelo más parecido al de los proyectos. Pero el modelo escuela nueva, a mí me parece que bien entendido, es una muy buena alternativa sobre todo para las escuelas rurales. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema, Julián, no es el modelo escuela nueva, sino el problema es cómo los maestros lo están enfocando, cómo lo están llevando a cabo. Eso que usted decía, digamos, de decirle al estudiante, tome la guía, resuélvala y entre más rápido acabe, mejor. Mire, por experiencia propia, yo no digo que digamos, sea la única forma de hacerlo, ¿no? Pero en mi propia experiencia, ahorita en el tema de la pandemia, los tiempos han cambiado. Yo, por ejemplo, normalmente en un periodo era capaz de abordar 2 unidades temáticas, ¿sí? Una unidad temática por mes. Ahorita estoy terminando el primer periodo, por ejemplo, con los estudiantes de octavo y solamente pudimos terminar la primera unidad temática, ¿sí? Pero no me preocupa por una razón, y es de lo que hemos estado discutiendo. Yo no creo que aquí se pueda correr, y segundo, correr a veces no sirve, porque lo de menos sería, discúlpenme la expresión tan grosera y tan fea, ¿no? Embutirles a los chinos el tema. Entonces, embútales eso y hagan y rápido terminen, pero al final del proceso, cuando yo evalúo, realmente los niños no han aprendido nada. Y más ahora con este tema de la educación desde casa, los ritmos de aprendizaje son muy distintos, han cambiado. Entonces, a mí me parece que eso lo empato con lo que decía la compañera Diana Carolina en relación con las guías. Primero, no se trata de correr tanto, pero sí se trata de tratar, digamos, de buscar que la explicación sea lo más clara posible. Mire, esa realmente es una preocupación de todos los maestros. O sea,
paradójicamente vivimos en la época en la que supuestamente todo está en Internet, pero vuelvo y les digo, el Internet es un océano. Un océano. Usted puede estar en el océano y en el océano hay cualquier cantidad de pescados y usted se muere de hambre, porque usted no sabe cómo pescar, ¿sí? Entonces, eso se parece un poquito a esto. O sea, el papel del profesor también es ayudarle al estudiante a buscar la información, ¿cierto? Y hay herramientas, Diana, por ejemplo, para la explicación de los temas, por ejemplo, los videos tutoriales son muy importantes. Ahora, esa discusión también la hemos tenido aquí. Si todos los estudiantes tuvieran, digamos, plena conectividad y todos los estudiantes tuvieran Wi-Fi, por ejemplo, y buena capacidad de Internet, pues digamos que esto sería más fácil, porque para mí el trabajo sería, bueno, yo hago un buen video tutorial, se los comparto a los estudiantes y ya resuelto el problema. Entonces aquí hay chicos que no pueden descargar un video tutorial, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar diferentes estrategias. Por ejemplo, ¿qué me ha funcionado a mí con los estudiantes de octavo, que son, digamos, como lo más cercano que yo tengo al trabajo que ustedes van a hacer en primaria, porque son los más chiquis que yo manejo este año? Entonces, con ellos, ¿qué me ha funcionado? Videos tutoriales para los estudiantes que tengan internet. ¿Sí? Entonces les digo, bueno, si ustedes tienen internet, entonces les envío este video tutorial o miren. Exposiciones por Meet, así como la que estamos teniendo ahorita. Pero para los estudiantes que no tienen conectividad, a veces hago podcast, ¿sí? Entonces, una pequeña grabación de unos 10 minutos con el mismo tema, pero de pronto, pues, obviamente no va a estar la imagen, pero sí por lo menos la explicación del estudiante también la recibe. Hacer pósters, hacer pequeñas imágenes, digamos, con preguntas problematizadoras, con conceptos. Yo sé que eso no es lo mismo, yo sé que eso no es lo mismo que una clase presencial, pero es una forma de tratar, lo que preguntaba Diana era cómo intentamos los maestros ser lo más claros posible, que el niño entienda y estar haciendo retroalimentación. Digamos que ahora, a mí me parece que ahora en cambio hay más posibilidad de hacer seguimiento que antes. Antes en un salón de clase, pues uno daba la clase y se iba y digamos un estudiante quedaba con la duda y pues no, ya le tocó mirar a ver cómo encuentra información. Ahora el chico tiene el número de uno, le escribe, uno en la medida en que tenga tiempo le puede estar explicando. Entonces, pues digamos que todas estas cosas hay que irlas incorporando también a la digamos, al trabajo. Y yo termino con esta frase. Mire, y métanse eso en la cabeza, no se les olvide. Enseñar y aprender son dos procesos diferentes. El hecho de que usted esté enseñándole al niño un tópico no quiere decir que el niño lo está aprendiendo, ¿sí? Eso es fundamental, son dos procesos diferentes. A veces hay maestros que dicen, pero si yo eso ya se lo expliqué, si yo eso ya se lo enseñé, ese tema ya lo vimos en el primer periodo, allá usted que no lo quiso aprender. No, es que son dos cosas diferentes. Claro, usted le pudo haber dado el tema al niño, usted ya dio la explicación, pero el niño entendió, ¿sí? Unos sí lo entendieron, unos lo entendieron de esta forma, otros de otra, pero entonces aprender es otro proceso, ¿sí? Entonces lo que hay que verificar es qué tanto han aprendido los niños. Por ejemplo, esta mañana hice una autoevaluación con los estudiantes de octavo justamente, y en el momento en que les preguntaba, bueno, ¿qué es lo que han aprendido ustedes? ¿Qué dificultades han tenido? Una niña me decía algo que ella creía haber aprendido. Yo le dije, no, pero eso no, yo no expliqué eso, ¿sí? Entonces, o sea, lo de menos sería pasar por encima y decir, eso ya lo vieron, pero en la autoevaluación me di cuenta que la chica no había entendido ese tema. ¿Qué tengo que hacer? Pues volver a explicarle, ¿cierto? Volver otra vez. Ahora, ¿que eso es demorado? Sí, claro, eso es demoradísimo. Y antes esto era más rápido, pero yo creo que cuando uno también tiene un compromiso como docente con el aprendizaje de los estudiantes, ahí sí, como decía Karen, hay que llenarse uno de paciencia y en algunos casos, pues, hacer todo lo posible, lo humanamente posible. Tampoco podemos hacer milagros. Hay cosas ahorita, por ejemplo, que los maestros no podemos hacer y, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero hacer lo posible por agotar, digamos, los recursos que tenemos. Y el mejor recurso de todos, más que el Internet, es el profesor. Eso sí, un buen profesor es el mejor recurso con el que podemos contar en este momento en el sistema educativo colombiano. Bueno, no sé si he logrado resolver las dudas que ustedes me pusieron ahorita, entonces abro nuevamente la participación. Entonces, ¿me confirman si los que están ahí con la manita levantada todos pidieron hablar nuevamente? Entonces empezaríamos con Fabián Madero.
Fabián pidió la palabra o la dejo levantada. Bueno, la dejo levantada. Diana Carolina, ¿su merced sí va a intervenir? No, profe, me quedó levantada la mano. Bajen la manita para saber que ya no van a intervenir. Karen, ¿sí pidió intervenir? Sí, sí, señor. Vale, Pues, Karen, la profe, escuchamos. o sea, resumiendo así en todo lo que su merced dice y todo eso, o sea, va dependiendo también, o sea, el profesor, las estrategias que utilice uno como profesor para poderle enseñar al estudiante. Porque, pues, digamos, eh, pues yo conozco así como profesoras, o sea, que, que sí, que no, o sea, como tal no tenía como que eso, digamos, estudiaron una carrera y hicieron el concurso y ya, y quedaron como profesores. Entonces como que no les da tanto ánimo, sí, como digamos enseñar, no tienen como que esa pedagogía, esa actitud. Entonces todo, o sea, digamos, todo eso va dependiendo, o sea, para que el niño aprenda, para que el niño como que comprenda así mejor las cosas, todo va dependiendo del maestro, de las estrategias que utilice, la actitud que tenga frente a ellos. Y si uno como maestro no tiene actitud, los niños les va a dar igual, o sea, no les va a importar nada, si estudian o no estudian, o sea, todo va dependiendo de uno. Listo, Karen, muy amable. Vamos a escuchar entonces ahora. Yo estoy tomando apunte de lo que ustedes van diciendo. Muestra a ver quién más pidió. No, nadie más ha pedido la palabra. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, mientras alguien más se anima a pedir la palabra, Karen, eso que usted está diciendo lo he escuchado ya en varios estudiantes de formación complementaria en el tiempo que llevo, y yo siempre les contesto de esta manera. Yo espero que ustedes sean esos maestros del cambio, ¿sí? Algunos de nosotros nos hicimos maestros precisamente cuando nos dimos cuenta que probablemente tal vez nuestros profesores en el colegio hubieran podido hacer las cosas mejor, pero lo de menos es quedarse uno quejándose. O sea, yo creo que la queja debe ser propositiva. Decir, bueno, yo soy consciente de que de pronto los maestros que yo tuve en algún momento de pronto tuvieron algunas falencias, pero yo quiero ser ese profesor que haga las cosas bien, o sea, es decir, que mejore esa situación. Y en el caso contrario, los que también tuvimos la oportunidad de tener maestros modelo en el colegio y que nos ayudaron, digamos, a despertar esta pasión por la educación, pues tenerlos como referentes también, ¿sí? Y decir, bueno, yo quisiera ser un maestro excelente, así como ese maestro, esa maestra que me enseñó, que me inspiró, que me ayudó a interesarme precisamente por esta profesión. Entonces, cualquiera de las dos situaciones conduce a lo mismo, ¿sí? Sea que yo tuve malos maestros en el colegio, sea que tuve buenos maestros, se supone que ustedes, los estudiantes de formación complementaria, están aquí precisamente porque quieren ser esos maestros que tuvieron porque fueron buenos o que no tuvieron porque tal vez no fueron tan buenos. Pero son ustedes, porque yo vuelvo y les digo, esta queja, bueno, es una queja, mentiras, es como esto que usted menciona, esta inquietud, la he escuchado muchas veces y a veces uno mismo, y mire, me ha pasado también curiosamente, en alguna ocasión una estudiante de formación complementaria se quejaba, ¿no? Decía, pues que estos profesores son demasiado tradicionales y siempre lo mismo y qué aburrido. Y tristemente después se entera uno que pues esa maestra cuando está ejerciendo su trabajo docente es igual, ¿sí? O sea, es decir, no logró superar, digamos, no logró salir de ese círculo vicioso, sino que se quedó ahí mismo, ¿sí? Porque también hay que decirlo, y voy a decirlo con todo cariño y con todo respeto, pero es que no es fácil, no es fácil cambiar, ser ese profesor, digamos, innovador, comprometido con el cambio educativo, es que eso no es fácil, o sea, se dice fácil, pero no es tan fácil de hacer, y lo digo por propia experiencia, a mí me cuesta muchísimo trabajo también por momentos, y una vez se da cuenta y uno dice, oiga, pero esto que yo estoy haciendo, pues es la misma vaina que siempre he criticado, ¿no? O sea, como que uno termina cayendo, digamos, en esa rutina, en las mismas actividades de siempre. Entonces, yo pienso que lo que debemos hacer aquí también es una reflexión muy profunda y de verdad personal, de decir, pues yo tengo que ser ese maestro del cambio, ¿sí? Yo tengo que ser esa persona que innove, que busque realmente que el estudiante aprenda,
¿sí? Que esa sea mi obsesión. ¿Cómo hago para que el estudiante aprenda? ¿Qué estrategias me invento? ¿Cómo hago, digamos, para entusiasmar a mis estudiantes con mis clases? Esa debería ser, digamos, la preocupación de todos y cada uno de nosotros. Bueno, ¿alguien más por ahí pidió la palabra? Bueno, por aquí tengo, Fabián siguió con la mano levantada. ¿Va a pedir la palabra, Fabián, o no? Bueno, no sé. Dilma Rocío. ¿Sí pidió la palabra, Dilma? Sí, profe. Vale, la Pues, escucho. profe, pues yo digo que también el cambio va desde uno como estudiante, ¿sí? Y pues también ahorita nos han implementado mucho la tecnología, pues es algo muy importante, los avances tecnológicos, pero esto también nos ha llevado como pues, a la negligencia o a la pereza de uno como estudiante hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ya no estamos aprendiendo lo que digamos la ortografía, mejorar la letra, hacer como las cosas mejor, desde el punto de vista que, por ejemplo, desde el punto de vista que nosotros esto ya no hacemos un trabajo a mano porque todo es a computador. Entonces ya el computador nos hace todo o cortar y pegar. Entonces no estamos mejorando la letra porque ya le ponemos la letra que nos da ahí la máquina. No estamos aprendiendo ortografía porque automáticamente ya, sí, todo nos lo dan ahí. No estamos leyendo porque ya buscamos ahí un resumen y ahí lo encontramos y ya con eso entregamos o medio leímos y listo. Entonces, de ahí también viene pues como la importancia de hacer como las cosas más manuales. Porque yo me acuerdo cuando estudiaba que, por ejemplo, el profesor Víctor Cañas, él a uno le exigía letra, ortografía, redacción, signos de puntuación, mejor dicho, él a uno no le rebajaba una y gracias a Dios uno aprendió mucho. Entonces, pues yo digo, esas son cosas muy importantes también o sea, la tecnología es importante, pero también pues como manejar ¿qué? Pues lo manual. Este pues es como un aporte que yo quisiera hacer ahí, profe. Sí, señora. Si quieres, hago un comentario pequeñito a lo que acaba de decir la compañera Listo, Dilma, y ya te escucho, Diana Carolina. Dilma, mira, yo ahí diría, como el dicho de las abuelas, ¿no? Ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Usted tiene toda la razón en que lamentablemente digamos, el uso excesivo, digamos, de las tecnologías, incluso ahora en el ámbito educativo, pues nos ha vuelto en algunos aspectos, por ejemplo, perezosos, y los ejemplos que usted pone son muy claros, ¿sí? El copia y pegue, o sea, es decir, que debemos ir al mínimo esfuerzo, ¿no? Ya, digamos, lo menos que nos cueste, y claro, ya digamos el mismo corrector de Google nos dice cómo escribir las palabras, entonces no es necesario que yo sepa ortografía, etcétera. Eso estamos completamente de acuerdo, pero también es necesario, digamos, entender que las dinámicas han cambiado, ¿sí? O sea, por ejemplo, a mí me pasaba en clase, yo no sé si ustedes recuerden, cuando estábamos en clases presenciales, yo les llevaba una diapositiva y a veces yo mismo les decía, venga, esto no es para que lo copien en el cuaderno, ¿sí? Y habían estudiantes que incluso me decían, ¿y entonces para qué? Yo digo, no, pues es que no todo tiene que copiar el estudiante por una razón muy elemental, porque a veces uno, digamos, si usted copia toda la información que yo, digamos, le estoy pasando, pues ¿en qué momento piensa usted la información que le estoy dando? O sea, pasa usted una hora completa, digamos, redactando o transcribiendo en el cuaderno todo lo que está viendo en el tablero, y a qué horas piensa en eso que está escribiendo. A veces es mejor, más conveniente, pero es mi manera de pensar, ¿no? O sea, no quiere decir que esa sea la única forma de proceder. En mi caso, lo que yo hacía era, primero les explico, no copien, escuchen, lean, analicen, y ya cuando termina la explicación, ahora sí ya lo tienen claro, listo, ahora sí, entonces ustedes mismos seleccionen la información importante y la copian. Por ejemplo, me ha pasado ahorita con las guías, ¿no? Yo a los estudiantes siempre acostumbro a decirles, lo primero que vamos a hacer con la guía es vamos a leer. Leen, subrayan ideas importantes, hagan un glosario de palabras desconocidas. Y al final sí toman unos apuntes. Y hay niños que me transcriben la guía. Yo le digo, no, es que no es para que la transcriba. Esa guía no es para que vuelva a escribir lo mismo que ya está. No perdamos tiempo con eso, ¿sí?
Pero claro, ahí entonces donde entra la crítica de Dilma, o sea, pero el ejercicio sí lo deben hacer pues en 10 renglones, tampoco es que transcriban todo el cuaderno, pero en 10 renglones usted puede hacer, por ejemplo, uno como profesor puede evaluar eso que dice Dilma, bueno, mire, aquí esta palabra no se escribe así, esto no se entiende, la letra mejórela un poquito, ¿sí? No es que transcriban 10 páginas en el cuaderno, pero en una página, un ejercicio bien hecho y bien dirigido le puede servir a uno para evaluar no solamente el tema de sociales, digamos, que quiere evaluar, sino también reforzar producción escrita, reforzar comprensión lectora, reforzar, por ejemplo, esos temas de ortografía, de redacción. Claro, en eso estamos de acuerdo. Y también no abusar, digamos, de la información. Lo que pasa es que también depende del tipo de actividades que uno les ponga a los chicos. Hay preguntas que invitan a la copia. La verdad es así, hay preguntas que usted las ve y no dice, esto lo consigo fácilmente en internet, pero hay preguntas que no se consiguen fácilmente en internet la respuesta, ¿sí? A mí me ha pasado, por ejemplo, con los chicos que dependiendo de lo que usted les pregunte, ellos pueden o no encontrar la información. Y a veces uno se da cuenta porque cuando yo les voy a mirar lo que ellos contestaron, yo digo, esto lo sacó de internet, y se da uno cuenta fácilmente porque no tiene nada que ver con la pregunta que uno les está haciendo, ¿sí? Entonces, hay que buscar también truquitos, ¿no? Formas de no dejarse engañar tan fácilmente de los estudiantes. Bueno, ahora sí, Diana Carolina, la escucho. Pues usted complementó algo de lo que yo tenía que decir, o sea, lo que pensaba. Yo respeto lo que dice mi compañera, nosotros somos como de la misma generación. Esto es muy cierto lo que ella dice, y a mí me ha pasado muchas veces, los profesores envían que lo van a hacer por Word, que no, digo, profe, y lo puedo hacer manual, porque pues a mí me llama mucho la atención eso, porque uno aprende lo que dice mi compañera, la letra, ortografía y todo. Pero también tenemos que entender lo que usted dice, todo ha cambiado y debemos aprender también a aprender de los cambios, ¿no? Porque de todas maneras es importante también lo de saber manejar en un computador y todo, porque pues obviamente nosotros nos estamos formando para docentes y tenemos que aprender muchas cosas de eso, ¿no? Pero entonces esto también sería bueno que, como usted dice, no en todos los trabajos, en tal cual trabajo coloquen también que uno maneje eso de, venga, copien en los cuadernos, hagan esto, hagan diálogos, o sea, todo eso y lo ayuda a uno pues para ortografía y para todo lo que decía Dilma, ¿no? Entonces, como usted decía, ni mucho, o sea, ni mucho ni poco, ¿no? Pero también deberían manejar esas dos formas de trabajo, ¿no? Para que no se olvide, pues también como eso es como la antigua escuela, ¿no? Donde nos correspondía escribir, que la ortografía, que los signos de puntuación, porque eso nunca se puede olvidar, ¿no? Porque eso siempre va a ser importante en nuestra vida y en todo lo que nos... Bueno, Diana, parece que hay como una interrupción, pero creo que le alcancé a escuchar lo más importante de lo que usted está diciendo. Sí, yo creo que lo que usted está diciendo es básicamente lo que yo estaba ahorita mencionando. Y sí, o sea, yo creo, a ver, esta discusión también la he tenido con algunos estudiantes de formación de años anteriores y existe la idea, digamos, de que la educación tradicional es la educación mala y que la educación de ahora es la educación buena. Y lo contrario, ¿no? O sea, esa discusión pues siempre, a veces incluso depende de lo generacional. Si yo soy muy joven, yo estoy muy dado a creer que lo que se hace ahorita es lo último y lo que se hacía antes no servía. Pero esa discusión es un poquito injusta y descontextualizada. Yo soy de la idea de que hay muy buenos profesores que dan una educación tradicional, ¿sí? Pero muy buenos profesores. He tenido la oportunidad de conocer maestros, colegas míos, que hacen un trabajo excelente, aunque bastante tradicional. ¿Sí? ¿A qué me refiero con bastante tradicional? Digamos, le dan mucho énfasis a, por ejemplo, la disciplina, a la responsabilidad de los estudiantes. Por ejemplo, lo que ustedes están mencionando ahorita, digamos, la caligrafía, que escriban bien, con buena ortografía, con buena redacción, digamos, hacen mucho énfasis en esos procesos. Y en términos generales uno podría ubicarlos, digamos, como maestros tradicionales, pero eso no tiene nada de malo. A mí me parece que hay maestros tradicionales que hacen un trabajo excelente, como también hay maestros innovadores que hacen un trabajo excelente. O sea, el hecho de ser viejo, el hecho de ser joven, el hecho de tener, digamos, uno u otro enfoque, no garantiza que usted sea bueno o mal maestro.
hay otras cosas que determinan esos criterios. Entonces, eso, digamos, es un punto que quería discutir a propósito de lo que ustedes están diciendo. Yo por eso prefiero asumir, digamos, una actitud intermedia. A mí me parece que es importante retomar esos procesos de escritura, que el niño vuelva a retomar su cuaderno, que redacte perfectamente, claro. Pero también hay que aprender a manejar estas herramientas tecnológicas. Definitivamente es necesario hacerlo. Bueno, y imagínense lo que hubiera significado la pandemia si esto hubiera ocurrido 30 años antes, por ejemplo, cuando no existiera el Internet. Yo estoy seguro que en ese momento ahí sí habríamos tenido una situación realmente calamitosa, porque no había forma de hacer una cosa como estas que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Entonces, las tecnologías son importantes para la educación, claro, pero como todo es una herramienta, y yo vuelvo y repito, hay una herramienta que no se ha podido sustituir todavía y es el maestro. O sea, el maestro es el principal recurso que tenemos. Entonces, si tenemos un buen maestro haciendo cosas importantes, haciendo buenas guías, haciendo buen material educativo, pues los estudiantes van a aprender más. Esa es la verdad. O sea, esa es la realidad. Me parece que esa discusión entre si recursos o no recursos, si tecnología o no, yo digo, si tenemos un buen maestro, lo demás viene por añadidura, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar por aquí. Había alguien más que había levantado la mano. Creo que era Marta. Marta había pedido hablar. Profe, pues yo, digamos, yo pienso que las ciencias sociales no solamente es saber cosas y cómo son y cuál fue su historia, ¿no? Yo también pienso que las ciencias sociales es hacer buenos ciudadanos, ya sea individualmente o colectivamente, porque el día de mañana ellos ¿cómo le digo? Van a pertenecer a una sociedad y eso. Y ahí es donde ellos uno va a mirar si van a ser buenas personas o no. Entonces me parece muy importante eso, profe. Vale, Marta, muchas gracias. Bueno, voy a escuchar a unos más, 3 estudiantes más y vamos cerrando esta parte. Entonces, bueno, ahí veo que Cristina levantó la mano. Cristina. Sí, señor. Profe, pues yo también iba como a hablar un poquito sobre lo que usted dijo ahorita, de lo que, o sea, el cambio que necesitamos, pues, por ejemplo, la tecnología siempre va a estar presente. Cada día, cada año que pase, la tecnología va a ir aumentando y va a ir creciendo, ¿sí? Entonces eso siempre va a estar presente. Y que, como usted decía, por ejemplo, donde esto de la pandemia hubiera sucedido un poquito más antes, pues mucho más antes, se habían presentado muchísimos más inconvenientes, pues ya que no existía la tecnología. Entonces, es una herramienta bastante necesaria y que pues que el cambio que nosotros necesitamos hacer no es, por ejemplo, que si la tecnología nos ha vuelto perezosos, que si la tecnología esto o aquello, sino está también como en el profesor. Como usted decía, o sea, ya las herramientas son como una añadidura, o sea, está en el profesor querer que los estudiantes como dan otra visión del estudio, ganas de estudiar, de salir de pronto adelante y de tener como una mejor calidad de estudio, ¿sí? O sea, está como también en el profesor, porque los estudiantes, a pesar de que sí, pues ellos también deben quedar de parte de ellos, pues ahorita nosotros como que nos aferramos tanto a las tecnologías, pues porque eso al pasar de los años nos lo han inculcado. Vale, Cristina, muchas gracias. Sí, señora. También los invito a que empiecen a pensar en su doble rol, ¿no? Ustedes en este momento están en calidad de estudiantes, pero ustedes están formando como maestros. Entonces, a veces también eso les decía a los estudiantes de formación, y es, digamos, esa crítica, digamos, a los maestros, yo les decía, bueno, yo quiero ver su próxima práctica pedagógica. Cuando hay estudiantes así como muy críticos, ¿no? De decir, bueno, vamos, o sea, yo quiero ver que usted esté incorporando esas actitudes, digamos, eso que usted a veces como estudiante critica y que no quiere ver en los profesores. Y lo digo en buen plan, o sea, no lo sientan como un regaño ni nada por el estilo. Ustedes saben que no lo hago con mala intención. Pero sí como que los estudiantes de formación complementaria cumplen ese doble rol.
Son estudiantes todavía, claro, se están formando, pero ya son profesores en potencia, ¿sí? Ya van a las prácticas. Entonces, hagan ese contraste. Miren qué tanto ustedes, cuando están yendo a la práctica, qué tanto logran de verdad convertir en una realidad ese maestro que usted quiere ser, ¿sí? Y ese maestro que usted quiere precisamente que sea el maestro que esté en el sistema educativo. Porque yo la verdad soy inconvencido de que son ustedes los llamados al cambio, ¿sí? Los llamados, digamos, a hacer las cosas diferente. Todas esas críticas que a veces uno escucha en el sistema educativo, uno espera que los estudiantes de formación las asuman como un reto personal y que digan, bueno, yo tengo que ser ese maestro que haga el cambio, que mejore, que se preocupe por el que los estudiantes sí aprendan, que busque otras herramientas, otras estrategias. Entonces, es como el llamado también que les hago hoy para que pues superemos ese círculo vicioso, ¿no? De alguna forma. Bueno, escucho dos más y cerramos. No sé si los que están ahí van a nombrarlos a ver en ese orden porque hay unos que no han levantado la mano. Laura Orduz, creo que no es Laura, creo que es... Sí, profe, ahora sí. Ah, ahora sí es Laura, no me engañen. A ver, Laura, ahora sí, me escucho. Bueno, pues, referente a lo que usted está diciendo, profe, es verdad, nosotros somos el cambio porque apenas nos estamos como preparando y depende de nosotros pues el nuevo cambio, ¿no? Pero pues yo pienso de lo que estaban hablando ahorita, es que en estos tiempos ni siquiera pues se corrige la ortografía, que es lo más básico, ¿sí? Y uno muchas veces escucha que hablan mal con el profesor ahí y el profesor no corrige. Entonces yo pienso que eso ya no es como de que los que se están preparando lo tienen que hacer, sino que ya es como de todos, ¿no? Porque es lo que uno le va a inculcar al niño cuando ya esté en el aula de clase, ¿no? Entonces, pues ese era mi aporte. O sea, yo pienso que hay cosas que tanto los antiguos como los que apenas vamos a salir hay que corregir. Ya. Vale, Laura, muchas gracias. Sí, estaba pensando precisamente en que, bueno, ¿cómo percibo yo esa realidad que usted presenta? Hay un problema con esto. Digamos, la mayoría del tiempo nos estamos comunicando con nuestros estudiantes a través de WhatsApp. WhatsApp de un día para otro dejó de convertirse en una red social que utilizábamos para comunicarnos con amigos, para chatear, para tomar el pelo, para hacer cosas triviales, digámoslo así, a convertirse prácticamente en el canal más utilizado para las clases. Entonces, eso significó un cambio terrible, porque en WhatsApp, digamos que la comunicación es escrita, pero realmente es parte del lenguaje hablado. Me explico. Uno escribe en WhatsApp como habla normalmente, ¿sí? Incluso las conversaciones en WhatsApp son absolutamente informales, ¿sí? Uno no empieza una conversación de WhatsApp diciendo, charalá, 12 de abril del año 2021. Querido profesor, no, uno no habla así en WhatsApp, ¿sí me entiende? Porque es lenguaje, digamos, oral. Entonces, claro, en el momento de trasladar eso al ámbito académico, pues lo que yo creo, y ese es mi punto de vista, Laura, yo creo que lo que hicimos fue trasladar toda esa carga de lenguaje, digámoslo así, entre comillas, vulgar o cotidiano al ámbito académico. Entonces, a veces uno ve, digamos, los estudiantes escriben hola sin H, y uno, Dios mío, señor, ¿cómo hacemos acá? ¿Sí? Entonces, claro, ahí digamos, es la oportunidad para empezar a hacer esas correcciones. Lo que sucede, Laura, y digamos, es como yo lo percibo, vuelvo y le digo, de pronto me deja usted pensando en que tal vez tengamos que dedicarle como más tiempo a pensar en esto, porque sí es muy importante, es que a veces los profesores de pronto le ponemos el énfasis digamos, al sentido de lo que me está diciendo, ¿no? Entonces de pronto digo, bueno, a pesar de que el estudiante escribió, digamos, de muy mala manera, con muy mala ortografía, digamos que la idea central de lo que yo quería que él me dijera está ahí. Pero ahora que usted lo dice, yo creo que en ese mismo momento deberíamos hacer de una vez la corrección, ¿sí? Eso por un lado. Segundo lugar, a mí sí me parece que tenemos que tener mucho cuidado con las correcciones y la forma como las hacemos. Voy a ponerte solamente un ejemplo incluso de esta misma clase. Digamos que alguna de ustedes está hablando y en algún momento
de pronto yo no le escucho bien por una interrupción tecnológica y entonces empiezo, digamos, a criticar y decir, ah, no, pero me está haciendo es perder el tiempo, hágame el favor y no. Entonces, y a veces de pronto no es culpa de ustedes, ¿sí? Entonces yo digo, mire, las correcciones por este medio, toca ser muy cuidadoso porque yo no tengo la película completa de todo lo que está pasando del otro lado de la cámara. De pronto algo que yo esté percibiendo como una falta de respeto del estudiante hacia mí o de pronto de saboteo, de pronto no lo sea. Incluso ustedes todos saben que en esto todos hemos cometido errores, digamos, dejando la cámara activada en algún momento, dejando el audio activado. Entonces, digamos que también hay que tener como todo eso en contexto. Y en el momento de hacer las críticas a los estudiantes, yo sí preferiría que las hiciéramos por un ámbito interno y no de forma abierta, porque digamos que a veces también eso se está usando un poco de eso. Y voy a ponerles un ejemplo nada más, y ya con esto cierro porque no quiero extenderme. Si estuviéramos en el aula de clase y alguno de ustedes plantea, por ejemplo, una situación, yo puedo hacer una corrección inmediatamente y eso no sale del aula de clase. Y ya, y ese malentendido que va ahí. Resulta que en este momento yo veo 21 personas conectadas, pero fácilmente ustedes, otras personas en su casa seguramente estarán escuchando esta conversación y de pronto lo que yo diga acá, esas otras personas lo entendieron de otra forma. O incluso les parece que algo de lo que yo digo puede llegar a ser ofensivo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, yo le hago una crítica a un niño de octavo, le digo, oiga, pero usted ese trabajo que usted hizo, qué cosa tan mala. Y el papá que acabo de escuchar dice, oiga, pero ese profesor como muy cruel, ¿no? Como un poquito salvaje en esa crítica que hizo. Entonces, yo creo que tú tienes razón y eso que estás diciendo me parece que debemos analizarlo, pero las críticas y las observaciones, los maestros también, hoy sobre todo en este momento, tenemos que ser como muy sutiles a la hora de hacerlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, señor. Profe, sí, discúlpeme que le iba a decir algo. Yo soy Mayerly, yo quiero que usted me ayude con eso. Porque pues yo trato con niños que les enseño unas cosas. Y yo quiero preguntarle que usted, por favor, me aclare, me ayude. Es que hace unos años yo hablé con una profesora que ella trabajaba pues en determinadas zonas rurales y los niños pues hablan mal, ¿sí? Hablar mal es como por lo menos decir uno que en vez de decir aya, dicen aica. Entonces yo le preguntaba a ella que ella cómo hacía. Mire, y ella me dijo y me comentó que esa situación a veces es tan complicada por la cultura donde viven que a los profesores les toca pasar por alto eso. Entonces, o sea, yo quiero preguntarle a usted si eso de verdad hay que dejarlo pasar o si uno sí lo puede corregir o si de verdad es, o sea, si tan siquiera decírselo al niño solito sin que nadie escuche, de pronto la familia se puede sentir ofendida por eso. O sea, no, eso me causó mucha curiosidad y ahorita pues que Laura toca eso lo que ella le estaba diciendo, que el profesor escucha que hablan mal y no dicen nada, pero entonces me acordé de eso y yo quiero que me ayude con eso porque yo por lo menos voy a dar clases y si un niño me dice una palabra que no es, que sé que es lo que está viviendo, pero a uno le da como cosita esa situación, porque ¿será que la familia, si el niño le dice, no, mamá, la profesora me corrigió esto, ¿será que la familia se alcanza a ofender por eso, por la cultura, profe? Bueno, es que usted hizo una pregunta como tan interesante que lamentablemente pues el tiempo, espero que me alcance para decir lo que voy a decir. Lo voy a contestar con una reflexión en relación con un meme. Hace poco leí un meme que pareció muy interesante en redes sociales, que era parecido a lo que usted está diciendo, ¿no? Una hija le decía a su papá que le había causado risa escuchar a un obrero, a un constructor, decir una palabra así como aigan, ¿sí? Y que se ha reído porque el constructor no sabía hablar bien. Y el papá le dijo, sí, pero él sabe construir una casa, usted no. Entonces, bueno, más allá del chiste y del chascarrillo del meme, sí hay que ser muy delicado con estas cosas por una razón muy elemental. Usted toca precisamente el meollo del asunto. Sobre todo, digamos, en sectores rurales, digamos, la apropiación del lenguaje es diferente, digamos, a la que hay en el sector urbano. Y entonces, claro, digamos, es la forma como habla la gente del campo. A veces, a mí me parece que se puede hacer la corrección siempre y cuando eso no signifique un acto de discriminación. Me explico.
hay maneras de corregir a la gente y hay maneras también de empezar, digamos, a hacer cambios culturales. Es más, una forma de corregir, a mí me parece que es que el profesor con el ejemplo, digamos, hable bien, ¿sí? O hable correctamente, sin que tenga que todo el tiempo, porque mire, a mí me parece que también esa otra parte a mí me parece fea, sobre todo los niños del campo. Y mire esto que voy a decir tan serio. En la presencialidad, y yo no sé si ahora esté pasando también, pero en la presencialidad yo notaba que los niños del campo casi no participan, casi no les gusta participar. Y cuando uno indaga en cuáles son las razones, pues que los niños perciben que cuando ellos hablan la gente se ríe. ¿Por qué? Porque ellos utilizan estas expresiones y otras digamos que nosotros identificamos con las personas del campo. Entonces, a mí me parece, mire, me parece más grave que un niño del campo le dé pena hablar porque la gente se va a reír de él al hecho de que se exprese de esta forma. Yo perfectamente puedo preferir que el niño siga hablando de esa manera como él habla, como habla la gente del campo, pero que participe en mis clases. Y poco a poco, pues en la medida en que va aprendiendo, es más, mire, y esto es parte también, es un tema es que usted me puso a mí en un lío, porque incluso tiene que ver con los dialectos y con la forma de apropiación del lenguaje, cómo se construye el lenguaje. Por ejemplo, nosotros incluso los que creemos que hablamos bien, tampoco es que hablemos tan bien como pensamos. Y voy a poner un ejemplo, en Santander, por ejemplo, nosotros tenemos una forma de hablar un dialecto que no se usa en otras partes, ¿sí? Cuando uno va a la tienda, por ejemplo, uno le dice a la señora de la tienda, si quiere que le dé menos azúcar, uno le dice, uy, señora, écheme más poquito. Y uno se pone a pensar en la expresión y dice, pero más poquito, ¿qué es más poquito? O sea, ¿le doy menos o le doy más? Pero ¿qué es más poquito? Más poquito no tiene sentido, ¿sí me hago entender? Entonces, y claro, son muletillas del lenguaje propias de nuestra región santanderiana. Y uno utiliza expresiones coloquiales que de pronto no se utilizan en la costa, no se utilizan en Bogotá, no se utilizan en otras partes. Entonces, y ahí entonces entramos en un tema complicado, porque es decir, cómo digamos, el lenguaje, cómo se apropia en diferentes regiones. Entonces yo diría, mire, más bien cuando esa situación se presente, en primer lugar hay que privilegiar la participación. No importa que ese niño hable de esa manera, pero que hable y que se exprese. Y sobre todo, que hay que ser muy respetuoso con la gente y sobre todo con la gente del campo, porque es la manera, tenemos que reconocerlo, es la manera como habla la gente del campo. Entonces, que no se convierta la corrección del lenguaje en un motivo de discriminación. ¿Sí me hago entender? Pero yo sé que ese tema da para mucho más, Mayerly, ¿cierto? Sí, profe, Mayerly. Vale. Bueno, tengo una mala noticia y es que son las 12:04, o sea que la clase se terminó y se terminó en el mejor momento. Sí, profe, la verdad es que, o sea, todo lo de los conocimientos y todo eso es muy importante,